salir a tomar un café, a un bar, ir a estudiar a un plantel educativo o incluso solamente caminar por la calle y hacer ejercicio se ha vuelto una actividad de riesgo por la circunstancia de violencia e inseguridad en las ciudades. Específicamente en el área metropolitana de Guadalajara se han creado algunas respuestas desde las autoridades. Puntos púrpuras, senderos seguros. ¿Qué está haciendo la Universidad de Guadalajara al respecto? ¿Los botones de pánico realmente nos funcionan y previenen el delito? En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a revisar senderos seguros alrededor de la universidad y en otros puntos claves de la ciudad. Quédate, esto tiene que ver también con el autocuidado. Presentamos como una propuesta de prevención y seguridad este proyecto que se llama Universidad Segura y lo dividimos en 3 ejes sustanciales. El primero es escuela segura. ¿Qué debemos de hacer para mantener una escuela segura de la puerta hacia el interior? Y luego el entorno seguro o el perímetro inmediato de las escuelas. Y por último, el que suena un poquito más es el de sendero seguro. ¿Cómo cuidamos a nuestros jóvenes y a nuestras niñas que se bajan a 6 o 7 cuadras del camión todos los días a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, para llegar a la escuela? ¿Qué les pasa a estas niñas, a estos jóvenes? Y cómo lo documentamos y cómo le damos seguimiento. Cierto es que hay comunidades de preparatorias, de la Prepa Santa Anita, de la Prepa 2, de la Prepa 13, 18, de muchísimas prepas, en donde las chicas tienen sus propios grupos de WhatsApp para poder avisarse sobre cierto tipo de cosas. Por ejemplo, no pasen por la banqueta de este lado porque hay una persona que está en estado de ebriedad. Estoy hablando de un caso, un ejemplo hipotético, ¿no? O acompañémonos juntas a trasladarnos, nos vamos a ver a tales horas para que podamos caminar juntas a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Y quedan de verse en determinados sitios o en determinados espacios. El Politécnico realmente llegó hasta después de la pandemia y fue cuando nos damos cuenta del problema de movilidad. ¿Cuál fue el primer problema? Pues que es una callecita de un carril nada más, de hecho, y para poder llegar a las 7 de la mañana, compañeros míos me dicen que prefieren llegar a las 6:15 de la mañana, porque si ellos exceden las 6:30 de la mañana ya no llegan, y pues la administración de ambas escuelas tiene que ser dura en el aspecto de la puntualidad. Entonces pues es un factor de mucho estrés para los profesores que trabajan en ambas escuelas. A muchos se les solicitó venir a CUSEA a pedir se les activaran unas credenciales para poder ingresar por vía vehicular. Sin embargo, los papás no pueden acceder por CUSEA. Ellos tienen que darle la vuelta a la grana, situación que colapsa aún más el tráfico. La estadística de seguridad alrededor de los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara indica que es mayor la incidencia delictiva externa o alrededor de la que han enfrentado estudiantes, personal administrativo y docentes que los problemas al interior de los polígonos UDG. En 2019 se registraron 323 hechos delictivos alrededor de los planteles y el 2023 cerró con 176. Los indicadores marcan disminución y el coordinador de seguridad en la Universidad de Guadalajara ubica el nuevo motivo de riesgo: agredir o matar por un celular. Temas, por ejemplo, de acoso. ¿De qué tamaño es el problema allá afuera en la calle para nuestras niñas? ¿Cómo lo visualizamos? La idea es capacitarlas a través de una nueva cultura de denuncia, una nueva cultura de autoprotección, que yo sepa cómo resolver las cosas sin esperar a que me las resuelvan. Una nueva cultura de prevención, qué debo de hacer y qué no debo de hacer, desde dónde puedo hablar por celular, los audífonos, la bolsa, de qué lado la debo de cargar, qué hago si veo un sospechoso a tantos metros. Pero sobre todo, de sensibilización, sensibilizarnos a todos de qué tamaño es el problema, tanto dentro como afuera de los planteles, y actuar en consecuencia. Y la única manera de cambiar la realidad es conociéndola. Entonces nos dimos a la tarea de sacar información, que hemos procesado a través de 13, 14 años, día por día. Tenemos documentado cuántos reportes tenemos a través de esta cultura de denuncia, cuántos reportes de asaltos, intentos de asalto, violaciones, intentos de violación, acoso, intentos de levantones a las alumnas, desaparecidos localizados y desaparecidos que realmente no han regresado a casa.
El robo de objetos personales, por ejemplo, alrededor de planteles universitarios en Guadalajara, en las zonas externas donde el personal de seguridad no tiene alcance, en 5 años se encuentra con 691 robos. La estrategia de la universidad es trabajar en la prevención. Entre ellas, el programa Entorno y Sendero Seguro, apuntalado en la criminología ambiental. ¿No? Cómo el medio ambiente incide para generar inseguridad o generar seguridad a través de calles más amables, seguras e incluyentes. Es decir, que si yo estoy percibiendo que probablemente voy a ser sujeta de un delito o que alguien me está poniendo en riesgo, ¿qué elementos en el entorno hay que me puedan servir para preservar mi seguridad? Por ejemplo, creo que es muy importante apostarle a la conciencia. Y creo que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. No son más policías, más tanquetas, más fusiles, más acciones punitivas, pero ser consciente que lo que ya está, que lo que está afuera nos pertenece. Por ejemplo, las calles son nuestras, las plazoletas. Y acaba de decir qué elementos me hacen estar inseguro. Una calle mal iluminada es violencia. Una calle mal podada es violencia. Una calle que no tiene la infraestructura adecuada es violencia. Una calle donde rondan las tiendas que le venden cerveza y cigarro pirata a nuestros jóvenes es violencia. Pero precisamente la conciencia es eso, darnos cuenta, la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia, pero a veces no somos conscientes. Hay un caso altamente complejo para la Universidad de Guadalajara. Recibir a 8,000 estudiantes de bachillerato y licenciatura en la periferia de Zapopan, pero docentes lo tienen claro. Además de mejorar la logística, el mejoramiento de los senderos a cargo de la autoridad municipal bajan el estrés y el riesgo. Sin mencionar los problemas que ha habido de agresiones hacia alumnas, sobre todo en el horario matutino, que es cuando está oscuro antes de entrar, ¿no? Ahí empezaron los problemas graves de no pude llegar, me estresa muchísimo, en la otra escuela está mejor, se prendió la nostalgia de es que allá era mejor que aquí, es que nosotros aquí pues no tenemos ni árboles, no tenemos dónde comprar algo, porque esa es la realidad, tú quieres comer y si bien la escuela tiene su cafetería y todo, pues a veces no es lo que uno quisiera comer, no hay una comida digamos económica para un profesor que necesita comer bien para aguantar el resto de la tarde, ¿no? A los que nos quedamos un poco más tarde a trabajar. Ambas autoridades de las dos prepas han buscado gestionar con el centro universitario. A lo que yo he escuchado como Radio Pasillos es que el CUSE ha restringido el acceso a alumnos porque los ha encontrado ahora sí que vandalizando parte de las instalaciones del centro universitario. No todas las medidas de seguridad funcionan igual para todas y todos. La unidad de igualdad a cargo de atender las violencias machistas también está preparando soluciones y eso lo conoceremos después del corte. Cualquiera supondría que los delitos cometidos contra estudiantes y personal de la Universidad de Guadalajara se centran en municipios altamente violentos, pero lo que hay que tomar en cuenta es todo lo contrario. No son condiciones de vulnerabilidad lo que atrae al delito, sino el cardumen de oportunidades. Guadalajara, cerca del centro, y Zapopan Norte, como lo revelan datos de la Casa de Estudios, presenta 71 reportes provenientes de planteles universitarios ubicados en zonas habitacionales de denso tránsito peatonal y en auto, por lo que entender el riesgo es mucho más complejo. En 2002, la Universidad de Guadalajara creó la Coordinación de Seguridad, una oficina analítica más que operativa, de poco personal, con la responsabilidad de evitar incidencias delictivas dentro y alrededor de los planteles de cara a una realidad apabullante. En Jalisco crecen los delitos del Foro Común. Por ejemplo, hubo 6,948 robos a personas en la región centro de Jalisco de 2022 a 2023, según el dato de incidencia delictiva del Instituto de Información, Estadística y Geografía. Y precisamente por método, la Coordinación de Seguridad de la UDG, cada reporte formulado al interior lo notifica a la Fiscalía del Estado para que se convierta en un asunto a investigarse. Algo muy importante que he visto es que los comerciantes se acercaron ya a nosotros para participar, por ejemplo, en la Prepa 18. Y ahí va a haber un acuerdo, un convenio
donde las tiendas que estén cercanas a la prepa 18 se comprometen a no vender cerveza ni cigarro. Es una alianza natural. Que no existe. En lugar de ser un punto de riesgo. Aliados. Ajá. Y presidentes de colonos. Y más que hacer acciones punitivas y pelear, no. Más bien cómo nos juntamos, cómo nos aliamos y llevamos esa conciencia también al vecino, al presidente de colono, al comerciante, y decirles que todos los jóvenes son nuestros, también son de ellos. Deben entenderlo, hay que hacerlos conscientes de eso. Usted me decía una cosa fuera de grabación bien importante que me gustaría que retomáramos, ¿no? Hay quien dice, bueno, pero esta no es nuestra competencia, ¿no? Bueno, exacto, pero esto ya no es nuestro. Hey. O sea, ¿por qué sí la universidad dice, no, sí tiene que ver con nosotros el asunto de la seguridad de quienes vienen a los planteles, a los centros educativos, no solo estudiantado, pues, ¿no? También profesores, trabajadores, todos. Creo que es un gran reto para nosotros los universitarios asumir esa parte, decir, ¿sabes qué? Sí asumo esa responsabilidad. Yo puedo decir que a mí no me toca, también puedo hacerlo. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Hasta dónde llega el sendero seguro? Me preguntaban una vez. Porque apuñalaron a un jovencito como 6 o 7 cuadras del tecnológico y me decía el comandante, se salió del sendero, licenciado. No me diga eso, comandante. Sí, pues es que Entonces, ¿hasta dónde llega el sendero? Le dije, hasta donde me necesiten. Ese debe ser el sendero, hasta donde me necesiten. Hemos tenido, hubo un caso en Prepa 10 y hubo un caso en Poli de niñas que llegaron muy asustadas, que las quisieron subir a una camioneta, un carro, fue muy sonado. Pues a mí se me hace algo muy delicado porque saben que hay pues cantidad enorme y esa edad me parece una edad muy vulnerable. Me parece que es un riesgo catastrófico y que si de no controlarse bien, pues podría ser algo bastante delicado. El otro es que los profesores están hartos y cansados de que su llegada a la escuela sea pues tan tardía, que si bien es un problema en Guadalajara la movilidad, pues no solamente ya es Guadalajara, es entrar a CUSEA, salir del CUSEA, buscar dónde estacionarse y luego entrar a la escuela. Y creo que el nivel de estrés en mis compañeros se ha disparado un 150%. Pero hablar de delitos cometidos contra la comunidad universitaria no se puede quedar en lo global. Las violencias machistas que se ejercen en contra de menores de 18 años, mujeres adultas y personas en disidencia sexual necesita otro matiz. Creemos que en esta visión de la perspectiva de género es muy importante entender que no ocurre la misma incidencia ni los mismos tipos de delitos o de acciones sobre los hombres que sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres son principalmente acosadas, tienen una incidencia muy alta de violencias sexuales muy diversas, que pueden ser desde pues, los toqueteos, las miradas lascivas, incluso hasta las violencias sexuales, ¿no? Y consideramos que es muy importante darle esa perspectiva y ese foco. Las personas primeros contactos están muy atentas a este tipo de situaciones y han actuado cuando han habido casos de una manera muy rápida y expedita junto con pues el personal de seguridad que está en los centros universitarios. Y lo hacen de una manera muy rápida, ¿no? Pero por otro lado, no podemos obviar que una cosa que nos falta es que este diagnóstico pueda tener una colaboración y participación más activa por parte de las comunidades estudiantiles, ¿no? Saber pues de viva voz qué es lo que ocurre, cómo ellas diseñan estrategias para poder atender esta situación. El programa Senderos Seguros en corresponsabilidad entre la Universidad de Guadalajara y los municipios debe incluir luminarias en funcionamiento, recorte de pastizales, accesos sencillos al plantel, vías de comunicación de largo alcance, puestos de socorro, videovigilancia, porque lo que ha estado pasando hasta ahora es que cada quien se resuelve cómo mantenerse a salvo. Parte de lo que sí debemos de aceptar que nos hace falta en la unidad es que este diagnóstico pueda
insertar, ¿no? La opinión de esos grupos y hablar de las propias estrategias que diseñan las chicas para su autocuidado. Porque son estrategias muy interesantes, ¿no? Y que además atienden no solamente los temas de cómo caminar o por dónde caminar o cómo acompañarse, sino también incluso avisarse sobre si hay personas en los mototaxis, estos famosos, que tienen alguna acción de violencia o alguna acción de acoso o determinadas situaciones, ¿no? Entonces, creo que sí nos hace falta introducir esa parte. Esperamos que lo podamos hacer en estos próximos meses para que ese diagnóstico también se interprete y sirva para diseñar estrategias más preventivas. Cuando nosotros llegamos a las escuelas, primero nos dijeron, es que la pandemia atrasó todo y se iba a construir la calle. Eso fue como el discurso del gobierno municipal. Uh-huh. Pero sí lo vamos a hacer. Era cuando Lemus venía saliendo, entra este nuevo Frangé y pues ya no hizo nada. Incluso se le ha pedido que quite el rastro porque tampoco es salubre para el Poli ni para Prepa 10 tener un rastro a un lado. Y se hicieron, pues ahora sí que tontos en ese aspecto, ya no hicieron nada. Sé que el director de mi prepa, de lo que es el Poli, ha mandado peticiones, cartas, tanto para lo del rastro como para poder hacer mejor vialidad, y lo que ofrece el gobierno municipal pues simplemente es tener policías en los horarios de ingreso, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ha dado de respuesta al gobierno, pero la promesa era que estuviera esta calle transversal para poder ingresar desde el oriente, en dado caso, o de poniente para los que vienen de esa área. Se confió en eso y a la fecha pues es un problema y es algo que solamente el gobierno del municipio puede hacer. A todo esto, ¿cuáles son los incidentes que se documentan? 28 tipos distintos de hechos entre delitos, agresiones y violaciones a los derechos humanos a los que se enfrentan trabajadoras, estudiantes y usuarios de planteles. Veremos la evolución de los riesgos al regresar. Los puntos púrpuras son alternativas y respuestas que dio el gobierno del estado para combatir la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres adultas conforme a las directrices de la alerta de violencia de género. ¿Están funcionando? ¿Cuáles son los matices que debemos de tomar en cuenta? En este episodio hemos revisado las respuestas de la Universidad de Guadalajara, pero también nos cuestionamos la propuesta integral para que todos los puntos, no solo cerca de la universidad, las niñas, adolescentes y mujeres se encuentren con condiciones de protección, prevención y sobre todo rescate en caso de ya sobrevivir a un intento de violencia. Quédate, vamos por el último bloque con las conclusiones. Lo que encontramos es que sí existen elementos para señalar que pues la actuación de nosotros como comunidad o como autoridad, por ejemplo, ante un fenómeno de desaparición en los entornos o en los contextos de las escuelas o de los centros universitarios, es muy precaria, ¿no? Es decir, no tenemos como los instrumentos y los elementos para poder actuar de manera inmediata. Actuamos muchas veces por el instinto o de acuerdo al conocimiento cotidiano que cada autoridad ha ido recabando, pero lo que hacemos o lo que vamos a hacer o lo que estamos ya diseñando a partir de esto, pues es una guía rápida de actuación con una mujer experta que nos está ayudando a elaborarla, una guía rápida de actuación que sea para toda la comunidad universitaria, autoridades y estudiantes sobre qué hacer ante un caso de desaparición, pero sobre todo también cursos autogestivos que estamos diseñando para prevenir el fenómeno, ¿no? Qué tipo de cosas deben de considerar nuestros estudiantes para poder pues estar alertas, ¿no? Qué tipo de medidas de autocuidado y de seguridad deben de tener, no solamente al interior de nuestros planteles, sino también, insisto, en los contextos y en los entornos. Este instrumento
tanto el curso como la guía. Estamos pensando que esté listo a finales de marzo para poder replicarse, y será un curso autogestivo que todas y todos podremos tomar para poder prevenir esta situación, ¿no? Con el tema de la consulta también, de las experiencias diversas, nos hemos dado cuenta, hasta donde llevamos el análisis, que ya también estamos a punto de terminarlo, que nos están acompañando grandes personas expertas de la propia comunidad universitaria en su análisis. Nos hemos dado cuenta de que pues las personas de la diversidad sí tienen experiencias de discriminación al interior de los centros universitarios y de las escuelas, pero sobre todo en los entornos. Agresores se encuentran en una serie de condiciones para poner en riesgo la vida e integridad física, pero también la falta de cumplimientos de reglamentos, pues vuelven a los entornos sitios de riesgo. Como que pocas veces se respeta que en un entorno de 200 metros alrededor de un plantel educativo no existan bares, cantinas, billares o venta de alcohol, y ello corresponde a el área de reglamentos municipales controlar. Es un tema que déjame comentarte que hemos corrido con la suerte de que no hemos tenido necesidad de hacer ese tipo de cosas y que no las vamos a hacer nunca sentados a platicar con nadie que no tengamos que platicar, primeramente porque nos rebasa y no lo entendemos hasta allá. Y nosotros buscamos cómo hacer prevención y seguridad, lejos de pelear o de enfrentarnos con alguien, a través de esto que te digo, de la conciencia, que nos ayuden a cuidar. Por ejemplo, se acaban de acercar unos dueños de unos restaurantes donde se venden cerquita de las escuelas, porque hemos estado insistiendo en el retiro de las cantinas escolares, que no estén a menos de 200 metros. Sin embargo, están enfrente, a través de recovecos legaloides, se establecen y se ponen enfrente, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que se retiren a 200 metros de hace muchos años. No lo hemos podido lograr. Pero creo que ellos también ya entendieron que no vamos a descansar, que estamos insistiendo, pero nos dicen, oye, ¿cómo nos sumamos al proyecto? ¿Cómo intervenimos? Entonces ahí va la conciencia. Cada paso que das hacia adelante es avanzar. Entonces me dicen, nosotros nos quisiéramos sumar, ¿qué? ¿Pero cómo le haríamos? Bueno, pues un consumo responsable, cuando menos, y que no haya menores de edad. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el tecnológico, como se le conoce, confluyen 35,000 personas. También ya se abordó el caso CUSEA, Politécnico y Prepa 10. Pero, por ejemplo, en la preparatoria número 8, el mapa, como ya lo vimos, en 2019 presentaba 11 tipos de incidencias, bajó en el 2022 y aunque en 2023 hay mucho menor cantidad de incidentes, los delitos ya son graves. Violación sexual a pocos pasos del plantel y desaparición de un joven pasando periférico. Hay que también vigilar que, por ejemplo, pues estos puntos púrpuras que están en algún momento cerca de algunos centros universitarios de verdad funcionen, ¿no? Para que entonces puedan servir para garantizar la seguridad tanto de nuestras estudiantes fundamentalmente, porque se supone que para eso fueron diseñados, pero sí creo que debe de haber como pues estos elementos que nos permitan atender el asunto de una manera constante, ¿no? Y que además del diálogo que se da entre las autoridades, pues las propias autoridades municipales puedan escuchar a las comunidades estudiantiles, ¿no? Saber por qué cosas les dan miedo, ¿no? Y qué cosas de su entorno les dan este temor, ¿no? Por ejemplo, pues la presencia de algunos mototaxis, o por ejemplo, el hecho de que no haya iluminación en el trayecto a cierto tipo de espacios universitarios, ¿no? La cooperación entre la UDG con las autoridades incluye saber cuándo una alumna tenga botón de vida y custodios, además de un amplio universo de delitos. Daños patrimoniales, consumo de drogas, violaciones, acoso, privación de la libertad, suicidios, desaparición de estudiantes, agresiones, amenazas, extorsiones, robo, fosas. En un siguiente episodio a tomar en cuenta, veremos los corredores de peligro, porque no solo los planteles educativos son cultivo de peligrosidad en una urbe bajo el control criminal.